Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra jornada de la tarde del seminario IDEA. A continuación tendremos nuestra segunda conferencia del día. Esta estará a cargo de Ana María Castillo. Ana María es periodista, es licenciada en Comunicación Social, magíster en Comunicación de la Universidad Austral de Chile, es doctora en Comunicación y Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus áreas de investigación incluyen las prácticas con tecnología y medios, ética y gobernanza de la inteligencia artificial, economía digital y futuro del trabajo, comunicación y educación. Ella codirige el Núcleo de Inteligencia Artificial, Sociedad, Información y Comunicación de la Universidad de Chile. Ha impartido docencia en varias instituciones de educación superior. Trabajó como docente en la Universidad Austral, en la Universidad Alberto Hurtado, en la Universidad Santo Tomás, en el Instituto de Comunicación e Imagen, imparte cursos de herramientas digitales y diseño, taller de proyectos y periodismo digital. Ana María, bienvenida, te dejo entonces en el escenario. Bienvenida. Muchas gracias, Ana María. Gracias por la invitación. Espero que estén teniendo una gran jornada y ojalá podamos hacer de estos minutos más que solamente una presentación, más bien un diálogo. Por lo tanto, voy a estar muy atenta también a sus preguntas y a las preguntas que le puedan hacer al equipo a través de los canales que se han proporcionado para ello. Entiendo que pueden ver mi presentación también, espero que así sea. Ahí la veo. Y quisiera primero presentar la temática, ver que vamos a hablar de las oportunidades. Siempre estamos hablando de los desafíos y, por cierto, los vamos a tratar. Vamos a tratar todos los desafíos y los riesgos que están apareciendo, sobre todo cuando empezamos a hablar de tecnologías de inteligencia artificial generativa. Ya no solo de la inteligencia artificial como gran paraguas, que lo vamos a tratar también, sino cómo podemos integrar estas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje, qué significa integrarlas, qué significa implementarlas, y nos vamos a centrar en estas oportunidades. Por lo tanto, de nuevo, ¿no? Espero que es una presentación más bien contextualizada, les voy a dar cuenta también del trabajo que hemos hecho de investigación y cómo llegamos a las conclusiones que yo hoy día les presento. Que es un trabajo colaborativo, por cierto, del Núcleo de Inteligencia Artificial, Sociedad, Información y Comunicación, que más adelante les presentaré, pero que también está apoyado por el trabajo colaborativo y muy generoso de las comunidades de las que somos parte, entre ellas el Berkman Klein Center for Internet and Society, de donde soy Faculty Associate, y también, bueno, el próximo año estaré también afiliada al centro, como investigadora, y donde se construye un conocimiento colaborativo y es un conocimiento muy enriquecedor, porque es global, donde están participan personas de muchas partes del mundo, donde también podemos hacer una discusión sobre las cosas que ocurren en educación, en tecnología y sociedad en diferentes partes del mundo. La presentación de hoy día tiene tres partes y luego tres subpartes, subáreas. Primero vamos a abordar cuáles son las definiciones, de dónde yo planteo, de dónde nos planteamos desde el núcleo, qué es y qué no es inteligencia artificial. Luego, desde dónde hablamos y cuáles son los proyectos que dan de alguna manera cuenta de lo que yo les voy a conversar hoy día. Y luego poner en contexto la inteligencia artificial, específicamente en el ámbito educativo o de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y donde me centraré fundamentalmente en tres áreas, ¿no? La primera es inteligencia artificial y tecnologías algorítmicas en la administración y la gestión educativa. Por el asterisco por eso, porque no es solamente hablar de inteligencia artificial, sino también de otros procesos de automatización que podemos comprender también como tecnologías algorítmicas que hoy día ya están incorporadas en nuestros procesos y que es bueno siempre poder reconocer y también evaluar para ver cómo estamos funcionando. Y luego otras áreas de desafíos y oportunidades que tienen que ver con la automatización de tareas docentes, y luego actividades en aula o cuáles son los desafíos y posibilidades en ese sentido.
Para empezar con las definiciones, hice un ejercicio hace un tiempo atrás de entender y de dialogar junto al chat GPT, que estaba tan de moda hace unos meses, y que es la primera tecnología de inteligencia artificial generativa de la que tuvimos conocimiento, de la que pudimos acceder a nivel usuario. Entonces hice el ejercicio de dialogar con este chat GPT y preguntarle qué es, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Y acá entregó una definición bien interesante porque es compleja, ¿no? Nos habla de aquellos procesos que requerirían la intervención humana y de una imitación al pensamiento y al razonamiento humano, que usa algoritmos y modelos matemáticos. La inteligencia artificial permite a las máquinas aprender de la experiencia, adaptarse a nuevas situaciones y tomar decisiones autónomas, etcétera. Hace una definición bastante compleja de elementos que nos llevan a mucho más allá, o que nos llevan a necesitar buscar más, o pensar más y dialogar más y discutir más, ¿no? ¿Qué significa pensamiento y razonamiento humano, por ejemplo? Es algo que nos tomaría probablemente años dilucidar, o ponerle márgenes, o ponerle un marco de acción. Son áreas de estudio que también llevan mucho tiempo, por lo tanto, estamos entendiendo, o ChatGPT está entendiendo, lo mismo que nosotros cuando hablamos de inteligencia artificial, que es un término que nos sirve como paraguas, pero que está diciendo todo y nada al mismo tiempo. Por lo tanto, es un término más bien complicado de aunar, ¿no? No nos lleva solamente a una definición, sino nos abre distintas posibilidades para entender diferentes tecnologías que caben dentro del paraguas de la inteligencia artificial, y que se refiere a procesos de automatización, de machine learning, de deep learning, de otros tipos de técnicas y mecanismos y modelos que probablemente son muy distintos entre sí, buscan diferentes objetivos, pero que nos permiten nombrar una tecnología que está entrando en nuestra vida cotidiana, o que ya había empezado a entrar en nuestra vida cotidiana desde hace mucho tiempo, y que, si bien no estaba en nuestra vida cotidiana, eh, era objeto de estudio hace mucho tiempo. Entonces, decir que esta definición del ChatGPT lo que hace es justamente llamar la atención sobre aquello que está en nuestro día a día, y con su complejidad, con su diversidad, y y hace unos buenos ejemplos también, ¿no? Ejemplos de inteligencia artificial, dice ChatGPT, incluyen asistentes virtuales, reconocimiento facial, sistemas de recomendación y vehículos autónomos. Es decir, podemos estar hablando de Siri, un asistente virtual, o de Google Home, pero también vamos a estar hablando de drones, de robots, de autos o vehículos autónomos que se conducen solos. Y en ese variado abanico de posibilidades nos vamos a encontrar también con muchas conversaciones o muchas discusiones que son aplicadas a los campos específicos. Por ejemplo, cuando hablamos de reconocimiento facial, tenemos que hacer un apunte muy particular sobre los sesgos raciales, que han sido trabajados por la doctora Joy Bulamwini ampliamente, y que han sido descritos en sus textos y en documentales que podemos encontrar en plataformas también. Entonces, cada uno de los elementos que conforman esta gran definición tiene su propio campo, y muchas veces estos campos se encuentran en tensión. Por ejemplo, cuando hablamos de regulación, tendemos a hablar de distintos modelos de inteligencia artificial, pero quedan fuera otras tecnologías algorítmicas que podrían eventualmente escapar de la regulación simplemente por no estar dentro del paraguas de lo que hoy día se entiende por inteligencia artificial. Por lo tanto, de nuevo, no les planteo que estas definiciones, si bien nos ayudan muchas veces a tener conversaciones como las que yo espero que podamos tener hoy día, y también tensionan otras partes de la conversación, porque todas las empresas y las compañías que están intentando desarrollar tecnologías intentan también escapar todas las miras o todas las lentes que pueden ser evaluadoras o que pueden ser reguladoras de la misma tecnología y de su desarrollo. Por lo tanto, ¿no? Es necesario hacer estas definiciones para poder encontrarse con qué es, qué no es, dónde se está aplicando, cómo, y cómo podemos hacer un mejor uso de las tecnologías. Entonces,
La Fundación Gabo, yo soy del ámbito del periodismo y espero que ustedes puedan ver esta diapositiva porque tiene mucho detalle, que lo puedan ver bien en sus pantallas. En la Fundación Gabo, junto con una ONG en España, hicieron una guía para inteligencia artificial para periodistas. Y en esta guía publican este gran esquema donde nos dice qué es y qué no es o qué tecnologías están utilizando inteligencia artificial. Y nos detalla la tecnología de visión computarizada, de procesamiento del lenguaje natural, reconocimiento de voz, robots que utilizan o no alguna de las otras tecnologías, aprendizaje automático, aprendizaje de máquina, y que tienen que ver con las capacidades que desarrollan estas tecnologías. Si un robot puede moverse, entonces tendrá algún sensor o patrones de programación que están sí vinculados a la inteligencia artificial, pero a lo mejor no, porque son modelos matemáticos o son procesadores de texto o son solo un micrófono o solo una cámara que puede evidentemente reconocer o guardar información, recoger datos, pero no procesarlos de manera automatizada. Por lo tanto, allí tenemos un variado campo marco de cómo entender qué significa la inteligencia artificial, o qué es, o dónde está aplicada. Y me parece una slide interesante porque refleja que las diferencias entre cada una de ellas, y por otro lado, donde nos grafica el escenario donde nos encontramos hoy día, donde tenemos estos modelos grandes modelos de lenguaje, que lo que hacen es integrar todas estas posibilidades a texto. Y desde el texto pasar nuevamente a la generación de otro tipo de contenido. De eso se trata la inteligencia artificial generativa, de poder volcar todo a texto, que cualquiera de los inputs que nosotros entreguemos a la máquina es capaz de procesarla, de transformarla en texto, y a partir de ese texto o de los cruces de textos que la máquina sea capaz de hacer, entonces volver a generar nuevo contenido, ya sea de audio, de video, y así es donde nos encontramos con deepfakes, donde Trump es, por ejemplo, llevado por la policía, o donde el Papa Francisco utiliza una gran chaqueta de rapero, etcétera, ¿no? Nos encontramos con distintas posibilidades. En algunos de nuestros trabajos de investigación hemos utilizado algunas de estas herramientas, sobre todo, por ejemplo, de reconocimiento de voz para creación de música. Lo utilizamos en un proyecto sobre futuro del trabajo que se llama Future Ways of Working in the Digital Economy, financiado por Noruega, donde tuvimos la posibilidad de hablar con trabajadoras de reparto en Argentina y en Chile, y a partir de sus relatos que nos entregaban a través de audios de WhatsApp, pudimos integrarla a un software de reconocimiento de voz, y esa misma inteligencia artificial lo que hacía era entregarnos a nosotros como investigadores música basada en los audios. Por lo tanto, los audios dejaban de ser relatos con palabras y pasaban a ser música que reflejaba la emoción de aquella persona que estaba contándonos con mucha rabia, por ejemplo, que no había podido entrar a un baño de un Starbucks donde tenía que recoger un pedido, o que la habían dejado sin pagarle en una determinada ubicación de la capital aquí en Santiago. Entonces, hay posibilidades creativas, hay posibilidades de innovación para la investigación, para la educación sin duda, y eso es lo que nos trae aquí hoy día. Pero es interesante de las definiciones poder comprender cuáles son los campos donde se encuentra o donde podemos encontrar estas tecnologías, cómo las cruzamos y qué significa hoy día estar hablando de inteligencia artificial generativa muy específicamente. Y hay unos actores clave en esta definición de la inteligencia artificial que nosotros siempre intentamos poner de relieve, ¿no? No es que las tecnologías se generen solas, no es que las tecnologías hagan a estilo Terminator, tengan la capacidad, o Matrix, ¿no? Que tengan la capacidad de autocrearse, sino que hay unos actores que están constantemente formando parte de la conversación, porque deben estar en la mira de quienes estamos intentando llevar a cabo una conversación, una discusión respecto a estos ámbitos.
Por ejemplo, en el área de los desarrolladores, y pongo desarrolladores y no desarrolladores y desarrolladoras, porque habitualmente, salvo en contextos muy específicos, los desarrolladores tienden a ser hombres. Y no, solamente, no cualquier hombre, no tampoco, sino se les llama weird, the weird guys, que son la gente rara, ¿no? En inglés, la palabra en inglés significa raro, extraño, pero es una sigla muy particular. Weird significa white, blanco, educated, industrialized, rich, developed. Significa blanco, educado, industrializado, rico y desarrollado. Las dos primeras letras definen a la persona, y las tres últimas al contexto en el que estas personas operan, ¿no? Primero, personas blancas, bien educadas, en países industrializados, ricos y desarrollados. Es decir, no es cualquier persona creando inteligencia artificial, no es cualquier persona creando tecnologías que nosotros tenemos hoy día en nuestro celular, en nuestra mano. Estamos hablando de personas que tienen unas características muy determinadas y que son las que tienen el potencial, prácticamente en su totalidad, de generar tecnologías que hoy día nos están impactando, que están impactando en nuestra sociedad. ¿Cómo lo están haciendo? A través de muchísimos datos que son los que entrenan finalmente a estas máquinas, a estas tecnologías que nosotros terminamos utilizando. Y más adelante veremos ejemplos bien llamativos de cómo se entrenan los diferentes sistemas de inteligencia artificial. Pero la mayor característica o la principal característica es que estos datos pasan a ser actores clave, porque en diferentes sentidos, ¿no? Primero, porque son absolutamente necesarios para que la máquina pueda tomar ninguna decisión, ¿no? La máquina tiene que estar entrenada en una cantidad inmensa de datos para poder generar la propia conclusión de decir, bueno, voy a distinguir, y esta imagen es un barco y no un auto, ¿no? O esto es un árbol y no una flor. Para llegar a esas conclusiones, aunque parecen muy básicas, lo que se necesita son inmensas cantidades de datos que les son alimentadas y que están nutriendo estas tecnologías para poder entender, para poder tomar decisiones finalmente. Por lo tanto, son un actor clave, porque dependiendo de con qué datos se entrenan las tecnologías de inteligencia artificial, van a tener una respuesta u otra frente a un mismo problema o frente a distintos problemas en distintos contextos. Esto es algo que me gustaría dejar muy, muy plasmado, porque sin duda tiene una injerencia posterior en lo que vamos a conversar sobre educación específica. Y como último usuario clave o actor clave, me confundí, como último actor clave tenemos a los usuarios. Y esto también es bien interesante, porque la mayoría de las tecnologías se construyen pensando con una metodología de pensamiento de diseño, que es como se diseñan cualquier objeto, pero pensando siempre en quién va a ser el usuario final de esa tecnología. Por lo tanto, es interesante pensar en cómo están diseñados, cómo están descritos los usuarios de las tecnologías que nosotros utilizamos. Y esto tiene que ver con lo primero, ¿no? Con qué personas están haciendo los estudios de usuario y a quiénes ellos piensan que son sus usuarios finales. Generalmente las tecnologías están desarrolladas en el norte global. Y el norte global tiene unas características que el sur global o los sures globales no compartimos. Nosotros tendemos por ejemplo, en América Latina, a tener una forma de relacionarnos distinta. Y hay grandes plataformas que lo que han hecho es atravesar todas las áreas de nuestra vida, y si bien están creadas para el norte global, tienen un impacto inmenso en nuestras sociedades del sur, como por ejemplo las aplicaciones de Meta, ¿no? Facebook, Instagram, WhatsApp. Pero la realidad es que, por ejemplo, WhatsApp es muy importante en América Latina, pero no lo es en otras partes del mundo, ¿no? En Asia o en Oceanía. No tiene el impacto que tiene en América y fundamentalmente en América del Sur. Entonces, nos vamos a encontrar con que hay distintas formas de
aplicar la tecnología y que las y los usuarios se van a ver afectados de diferente manera dependiendo de qué tecnología estemos hablando. Podemos incorporar otros actores clave, sin duda, las personas que hacen o que están pensando en las políticas públicas también son actores clave, y otro ámbito de gente que está, que es actor clave y que debería estar siempre en la conversación o por lo menos en la discusión, son los no usuarios, las personas que no pueden acceder o que no quieren acceder a las tecnologías que están siendo implementadas. Esto, por ejemplo, cuando hablamos de una aplicación que en principio no está utilizando inteligencia artificial, como WhatsApp, por ejemplo, tiene un efecto, pero cuando hablamos de tecnologías de inteligencia artificial aplicadas a la educación, aplicadas a la salud, aplicadas a cualquier otro ámbito del trabajo también, por ejemplo, tienen un impacto tremendo. Un estudio hecho por el colega Sebastián Cortés de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina hizo un trabajo sobre Pokémon Go. No sé si la mayoría de ustedes conoce o no, o también hay discusión sobre la aplicación educativa de este tipo de juegos. Eh, y lo que él hacía en su trabajo era nombrar y mostrar cómo, además de retrasar la ciudad o de modificar cómo estaba siendo utilizado el espacio público a partir del juego de Pokémon Go, lo que mostró es que incluso aquellas personas que no tenían teléfono móvil, que no tenían un teléfono móvil adaptado a las necesidades de la aplicación, es decir, que no podían descargarlo porque era demasiado pesada o que no tenían conexión a internet, también se veían afectadas por cómo esa aplicación era utilizada. O sea, una persona, por ejemplo, que acostumbraba a pasar por una plaza a una determinada hora, se ve afectada por Pokémon Go porque a la hora que esa persona pasa está lleno de gente cazando Pokémon con su teléfono, jugando. Entonces el espacio público se ve afectado, por lo tanto hay personas que no son usuarios de la tecnología que finalmente van a verse afectadas también. Y esto es aún más dramático cuando hablamos de la irrupción de las tecnologías en el entorno educativo. Y por eso hacia allá vamos, ¿no? Vamos a prestar atención a esos elementos también, porque, de nuevo, los actores clave pueden ser aquellos que están directamente relacionados con la tecnología, su desarrollo, implementación y uso, pero también son actores clave aquellas personas que no van a utilizar la tecnología porque no quieren o porque no pueden, porque están fuera del acceso de dicha tecnología. ¿Y desde dónde hablamos de esto? Hablamos de tecnología y sociedad, hablamos de inteligencia artificial y sociedad desde el núcleo de inteligencia artificial, sociedad, información y comunicación, basado en la Universidad de Chile, donde tenemos, ya les comentaba, el placer y el honor de compartir y de trabajar con muchos colegas alrededor del mundo, con muchas organizaciones y de participar haciendo ya sea trabajo de campo o discusión en torno a política pública con personas de diferentes partes del mundo. Algunas de ellas y algunos proyectos están en este mapa que ustedes también pueden encontrar en nuestro sitio web, donde hay un spotlight con todos aquellos trabajos, con todas aquellas áreas de desarrollo donde en algún momento hemos dedicado o a las que en algún momento hemos dedicado tiempo. Algunos de los proyectos más interesantes del núcleo han sido, y de algunos de ellos les voy a hablar ahora o en las diapositivas que quedan en el tiempo de esta presentación, han sido específicamente dedicadas a juventudes. Ablatam, DPM Chile, el trabajo con DAAD, también el de Future Ways of Working in the Digital Economy, que ya les comentaba, y sobre todo el de Gensai, que es una investigación en conjunto con la Universidad de Waseda en Japón, un trabajo global que se está haciendo en muchos países, donde se está preguntando específicamente sobre inteligencia artificial y la vida cotidiana y el futuro de personas entre 13 y 26 años. Es decir, también está en un bloque, digamos, etario que sigue siendo de interés de nuestro núcleo, que siempre está pensando en las juventudes y en cómo pensar metodologías participativas para que las juventudes puedan aportar
en las discusiones sobre política pública, sobre legislación y sobre simplemente discusión en torno a las tecnologías. ¿Desde qué hablamos? Y hablamos de nuevo, ¿no? Haciendo uso, por ejemplo, o hincapié en Hablatam, que es un proyecto regional donde pudimos escuchar las voces de jóvenes de Colombia, de Brasil, de Argentina, también de Chile, de Uruguay, y quienes nos compartieron sus visiones sobre la tecnología en un amplio sentido, específicamente sobre cómo lo aplican en términos de información y de comunicación interpersonal. Por lo tanto, desde ahí también partimos el análisis sobre qué significa incorporar o no tecnologías en la escuela. Este proyecto da paso a otros proyectos siguientes que también les voy a ir comentando cuando hable de los resultados o de las conclusiones a los que esos proyectos nos han llevado, pero quería destacar las instancias participativas que se han dado en cada uno de los proyectos, porque forman parte de nuestra metodología de trabajo y nos dan cuenta de la vida cotidiana de comunidades que no siempre son tomadas en consideración. O sea, siempre intentamos hablar con comunidades tradicionalmente marginadas, de lugares que están alejados del centro o alejados de los centros de conectividad de cada uno de los países. Entonces, tenemos experiencias diversas en diferentes proyectos, pero lo cierto es que siempre intentamos poner el acento en aquellas comunidades que son menos escuchadas, justamente porque estamos pensando en aquellos que son no usuarios o que pueden ser no usuarios de las tecnologías. En este proyecto en concreto aprendimos, por ejemplo, sobre el tema de los no usuarios, que las y los jóvenes consideran que hay juegos en línea, que los juegos en línea son juegos para personas económicamente con más posibilidades, ¿no? Y que los juegos que están desconectados, donde ellos no pueden jugar con sus compañeros de colegio, son juegos para pobres. Y ellos se consideran pobres porque no pueden jugar en línea con sus compañeras, compañeros, amigos o conocer a gente nueva a raíz de los juegos, en los juegos, sino que hacen una diferencia muy grande entre los juegos donde se pueden conectar y aquellos que no se pueden conectar. Y así, llegamos a poner entonces la inteligencia artificial en contexto, porque hasta ahora habíamos estado hablando de tecnologías en general, como un gran paraguas donde la inteligencia artificial aparece poco. Y hay que orientar, o los trabajos que hasta ahora habíamos hecho, lo que hacían era orientar la discusión hacia la inteligencia artificial. Y cuando en el año 2020, en plena pandemia, estábamos haciendo talleres en línea con jóvenes de diferentes lugares del mundo para proveer información a UNICEF sobre las políticas de inteligencia artificial para el beneficio de la protección de derechos de los niños y niñas, nos encontramos con que hay una percepción vaga de lo que significa la inteligencia artificial y el impacto en la vida cotidiana de niños y niñas, pero que es un área en construcción, que no hay mucho conocimiento entre las y los jóvenes, pero sí hay mucho interés. Por lo tanto, ahí se produce una dicotomía bien interesante para quienes estudiamos el fenómeno, ¿no? Entonces, poner inteligencia artificial en contexto para nosotros como núcleo y para mí como investigadora tiene dos paralelos. Uno de ellos es la inteligencia artificial como área de estudio, que involucra sus áreas de diseño, de regulación, de ética, de desarrollo e implementación y de evaluación y gobernanza, y un paralelo a propósito de los objetivos de estudio del núcleo, que también tienen que ver con la enseñanza, con las juventudes, nos abocamos específicamente a la inteligencia artificial en la educación. Y aquí es de donde desprenden las últimas tres áreas de conversación del día, ¿no? Que tienen que ver con la administración y la gestión, la automatización de tareas docentes y las actividades en aula. Y eso es a lo que me voy a abocar en los últimos 10 minutos. En el área de desarrollo e implementación, lo que podemos entender es que cuando miramos la inteligencia artificial en educación, así como si la miráramos en salud o si la miramos en transporte, en ciudad, en socialización, en ocio, etcétera, nos estamos abocando a un punto súper específico que es el de desarrollo e implementación.
no estamos abordando, o deberíamos abordar, pero es una discusión más compleja, los procesos de evaluación y gobernanza, por ejemplo. Y más adelante veremos que, pese a que estamos mirando el desarrollo e implementación de la inteligencia artificial en la educación, vamos a estar constantemente hablando de evaluación y gobernanza también. Y en cuanto a la inteligencia artificial y las tecnologías algorítmicas en la gestión y administración educativa, es interesante mirar cuál es el panorama nacional. La Universidad de Fibani hizo un trabajo muy interesante con su repositorio de algoritmos públicos, donde nos permite ver cuáles son los algoritmos que están siendo utilizados, digo algoritmos y también digo tecnologías de inteligencia artificial, que están siendo utilizados hoy día en la educación. Y aquí los tienen, ¿no? Tienen 4 detallados en este repositorio, que es el algoritmo de asignación del sistema de admisión escolar, el sistema de alerta temprana, que es un sistema integrado entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el asistente virtual para la Agencia de Calidad de la Educación y los modelos de Machine Learning para fiscalización por programas de establecimientos educacionales de la Superintendencia de Educación. Es decir, cuando hablamos de administración y gestión educativa, no podemos decir estamos a cero. Lo que tenemos hoy día en el país es que los grandes sistemas de administración, que son los ministerios y las agencias dedicadas a la calidad y las agencias dedicadas a la educación, están ya utilizando tecnologías de inteligencia artificial. Esto del año 2021. No sé si más adelante no hay actualización respecto del repositorio, por lo tanto habría que conseguir más información a través de requerimientos por transparencia. Pero hasta hace poco estos eran los algoritmos y los procesos que estaban siendo automatizados para la ayuda o para la toma de decisiones en procesos de gestión y administración educativa. Esto sin considerar aquella gestión interna de los sostenedores y o de establecimientos educacionales que por sí mismos estén utilizando tecnologías de gestión automatizada. Y por supuesto, esto nos lleva a pensar en cuáles son los aspectos críticos, ¿no?, de esta aplicación de tecnología. ¿Qué datos se recogen? ¿Con qué base de datos han sido alimentadas? ¿Cómo funciona el tratamiento de los datos? ¿Cuán transparente es el cruce de datos para la toma de decisiones? ¿Cómo se protegen los datos de las personas que están siendo trabajadas ahí, ¿no? ¿Cómo se produce, por ejemplo, algo que me interesa mucho, es el sistema de alerta temprana que cruza información del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y del Ministerio de Educación, ¿no? ¿Cómo funciona ese cruce? ¿Cuáles son las alertas? ¿Quién se hace cargo de esas alertas? ¿Hasta cuán profundo llega la utilización de las alertas y en qué momento podemos se transforman en una realidad y significa toma de decisiones? ¿Para quién? ¿No? ¿Hay mediación humana? ¿Hasta dónde está la mediación humana involucrada? ¿Cómo se evalúa o se audita su funcionamiento? Ya no hablemos solamente de quiénes van a tomar las decisiones finales respecto de cuáles son las alertas que hayan sido detectadas, sino el sistema en sí mismo, cómo está construido y cómo se evalúa su funcionamiento. Si está puesto en contexto o si es una alerta que ha sido desarrollada afuera y está siendo implementada en nuestro país y con nuestros datos. ¿Qué significa eso? Todos estos elementos son sin duda muy relevantes y muy interesantes porque no estamos hablando solamente de microgestión, que podría ser aquella llevada en los establecimientos educacionales y que nos permitiera, por ejemplo, actualizar automáticamente las listas de asistencia u otros datos que puedan ser de utilidad para el establecimiento, sino que la gestión a nivel macro también está automatizada o la toma de decisiones está siendo automatizada y debería ser evaluada. No me quiero pasar de los 40 minutos, pero creo que alcanzamos a hablar de los últimos 2 elementos, que es uno, por ejemplo, el de automatización de tareas docentes, donde lamentablemente también traigo más desafíos o más preguntas, ¿no? Algunos ejemplos internacionales nos llaman a evitar el tecnooptimismo, y yo también soy de la idea de evitar el tecnooptimismo, de mirarlo de manera, con una lente muy crítica,
y ver cuáles son los experimentos internacionales que se están haciendo respecto de control en educación. El cintillo que ustedes pueden ver acá es uno de ellos, ¿no? Y ahí en la segunda diapositiva pueden ver, van a ver que el video no suena, pero estos cintillos que llevaban los niños en la foto anterior son desarrollados por esta compañía que se llama BrainCode, que busca poder mapear la atención de las personas que lo utilizan. Entonces, no solamente la imagen anterior era de un colegio en China, pero como pueden ver en el video, o podrán ver más adelante en el video, es una cintillo o son herramientas o implementos que se han utilizado a nivel internacional, que han sido testeados a partir de la utilización de muchas personas y que nos hacen preguntarnos cosas, ¿no? Y las preguntas están también, o las primeras preguntas están también en la diapositiva. Es cómo, y voy a parar el video porque dice más de lo mismo, es cómo nosotros nos aseguramos de que estos datos sean datos que nos sirvan, que sean datos, que sean datos que estén puestos en contexto. Si, por ejemplo, hoy día en el video pueden ver ustedes que los estudiantes aprenden de diferentes formas o de diferentes maneras y que la información que es recabada a partir de los cintillos provee la posibilidad de hacer un aprendizaje personalizado o de generar estrategias personalizadas de aprendizaje, entonces, ¿cómo nos aseguramos de haber evitado los sesgos cognitivos? De haber evitado que se entienda que una forma de aprendizaje es, entre muchas comillas, normal versus otra que puede ser disruptiva, nueva, innovadora y que sea una estrategia de aprendizaje igual de válida. O que haya determinados tipos de aprendizaje que quedan fuera por no encajar en alguno de los patrones que les han sido alimentados previamente a las máquinas, ¿no? Luego también la cuestión del acceso. ¿Quiénes van a tener acceso a este tipo de tecnologías o simplemente, de nuevo, van a ser no usuarios de las tecnologías y nos vamos a, de nuevo, ver que encontrar con brechas que son ampliadas, ¿no? Y, por último, ¿quién va a realizar las auditorías externas? Por lo general, estas compañías lo que hacen es hacer auditorías internas donde sus propias las propias personas de las compañías son quienes hacen la evaluación de los productos. Por lo tanto, también nos vamos a encontrar allí con una brecha de evaluación, donde no vamos a ser capaces de acceder a todos los informes y vamos a poder leer las informaciones completas porque, por lo general, las compañías restringen aquello que puede ser perjudicial o simplemente que puede ser más interesante para el desarrollo de otras compañías que están trabajando en las mismas áreas. Por lo tanto, de nuevo, ¿no? Traigo preguntas en esta área de automatización de actividades en el docente. Y por último, el ámbito de las actividades en aula, ¿no? Y que nos trae muchas posibilidades. Estoy pensando específicamente en el desarrollo o en la utilización de inteligencia artificial generativa para, por ejemplo, el aporte a los procesos creativos. Si consideramos las condiciones de base, que pueden ser condiciones muy diversas, aún así el proyecto de Gensai nos dice que hay mucho interés de las y los jóvenes por crear cosas nuevas o por poder aprender usando inteligencia artificial. O sea, hay la posibilidad de aportar a los procesos creativos a partir de la utilización de distintas herramientas en distintos niveles de inteligencia artificial generativa. Luego, también es verdad que nos ayuda con la página en blanco, ¿no? Utilizar alguna tecnología de inteligencia artificial generativa de manera crítica nos potencia las habilidades para continuar generando conocimiento. Por lo tanto, puede ser utilizada para hablar de pensamiento crítico, para poder discutir lo que está apareciendo en la inteligencia artificial generativa y que puede estar generando, por ejemplo, información errónea y que nos va a hacer también pensar en qué significa la información de calidad, ¿no? Porque para nosotros en el proyecto LATAM fue algo muy discutido porque
los investigadores, por una parte, teníamos una idea de qué es información de calidad, de buena calidad, y las y los estudiantes nos estaban diciendo constantemente que no, que para ellos la información de calidad tiene otras características, tiene la inmediatez, tiene el ser creado en video, por ejemplo. Por lo tanto, tenemos que hacer confluir los diferentes formatos en que se entienden, las diferentes definiciones que entendemos por estos grandes conceptos como información de calidad, por ejemplo, para poder pasar a elementos donde la inteligencia artificial generativa sí sea de utilidad, por ejemplo, con ejercicios de verificación de información, para poder identificar cuáles son las fuentes de alguna información, algo que ya es complejo en el mundo de las tecnologías y la educación, si pensamos en el modelo de Wikimedia, por ejemplo, Wikipedia en concreto. Y luego poder argumentar para generar nuevo conocimiento, ¿no? O sea, tener la posibilidad de discutir con el ChatGPT para poder ahondar sobre cuáles son las preferencias, sobre cuáles son los procesos que deberían ser mejor tratados para entender a la información de calidad, también es un gran mecanismo para incorporar las tecnologías de inteligencia artificial en el aula, para poder sacar mejor provecho de ellas, para generar más y mejor pensamiento crítico y definitivamente poder integrarlas como parte de nuestra vida cotidiana, así como ya están y seguirán estando, para evitar los conflictos. Yo sé que ya han hablado de integridad académica y de ética y de todos los elementos que tienen que ver con la copia, que siempre son muy disruptivos para los docentes sobre todo, y que necesariamente es un tema a conversar con los diferentes actores del ecosistema educativo para poder hacer una conversación mucho más enriquecedora y que, de nuevo, se puedan potenciar estas posibilidades, atendiendo también a los diferentes contextos y a todas las preguntas que previamente nos hemos hecho, ¿no? Que son preguntas que sin duda deben ser respondidas o trabajadas para hacer una mejor utilización y sacar muchos más beneficios de las tecnologías de inteligencia artificial. Muchísimas gracias por su atención y por supuesto que quedo atenta a cualquier pregunta o comentario sobre el trabajo. Muchas gracias, Ana María. Yo ahora te voy a ir transmitiendo las diferentes preguntas que han estado publicando. Dice, por ejemplo, Constanza, dice, hola, excelente ponencia, gracias, Ana María. Tengo la siguiente consulta. ¿Crees que estas tecnologías mejorarán o empeorarán las habilidades de comunicación escrita? Es una gran pregunta. Es una pregunta que Yuval Harari, por ejemplo, un filósofo, nos dice que más que preocuparnos por las habilidades por este tipo de habilidades que son o competencias, lo que nos debería preocupar en el caso de la inteligencia artificial generativa es cómo nosotros estamos elaborando pensamiento. Entonces, si bien se pueden potenciar las habilidades de comunicación escrita utilizando la inteligencia artificial generativa, tenemos que hacer, de nuevo, ¿no? un uso prácticamente beneficioso para poder primero, por supuesto que utilizarlas para mejor, ¿no? Para mejorar esas habilidades de escritura. Para algunas personas, sobre todo para quienes tengan más acceso y oportunidades y puedan mirarlo de manera crítica, entonces será un beneficio. Podrán escribir más y mejor, porque hemos visto, nosotros lo vemos constantemente con estudiantes de la universidad que le tienen pánico a la página en blanco, que no saben por dónde empezar. Y la tecnología de inteligencia artificial generativa puede ayudar a iniciar un discurso, a generar, por ejemplo, un índice, una hoja de ruta para poder marcar unos puntos que pueden ser los puntos centrales a desarrollar y a partir de ahí efectivamente escribir, comunicar de manera escrita mucho mejor. Entonces yo creo que hay potencial, pero ese potencial tiene que estar acompañado, como decía previamente, de capacidad crítica para decir, yo tengo que cuidar la forma en que pienso,
eso lo que no tengo que entregarle a la máquina, ¿no? La máquina me va a estar constantemente cediendo la posibilidad de decir, bueno, no, yo lo hago por ti, déjame organizar el pensamiento. Y esa es la habilidad que hay que cuidar, la habilidad humana de argumentar, de pensar críticamente, de poder valorar cuáles son los argumentos que caben dentro de un tipo de discusión y no de otro. Pienso que hay muchas posibilidades. Yo creo que hay oportunidades si le perdemos un poco el miedo primero y luego también si reforzamos la necesidad de pensamiento crítico y de valoración de la integridad académica por sobre todas las cosas y si le aprendemos a tener cariño a pensar, ¿no? Si podemos generar eso en nuestros estudiantes. Perfecto. Y además, sí Pero superamos responde. esas brechas que comentabas tú de acceso, que también es importante. Exactamente, eso es clave. ¿Quiénes van a tener acceso? O quienes tienen más bien ahora acceso al chat GPT que es gratuito versus quienes van a tener acceso al chat GPT que es de pago, que probablemente funciona mucho mejor. Entonces eso ya genera una brecha tremenda. Bueno, y sigue otra pregunta que está muy relacionada con lo que estabas diciendo, prácticamente respondía. ¿Qué debemos dejar de enseñar y qué debemos Ajá. enseñar más? Dice, dependerá de los niveles, ¿no? Tengo un colega muy querido que ya publicó el año pasado un libro que se llama Tecnologías Vitales y que nos dice, y se plantea en ese texto, eh, a lo mejor no tenemos que hablar de tecnología. A lo mejor lo que tiene que ser, o cómo tiene que ser la escuela, es potenciar aquellas habilidades que no tienen absolutamente nada que ver con la tecnología. Sobre todo en etapas iniciales, donde la curiosidad, el desarrollo del ingenio, justamente la capacidad de lectoescritura o aquellas competencias básicas son más desarrolladas, ¿no? No tendríamos que estarnos preguntando ahí por el tema de la tecnología. Yo creo que depende mucho de los niveles donde nosotros nos desenvolvamos. Si somos educadores iniciales, entonces habrá que potenciar muchísimo más el juego, el contacto con la naturaleza, el contacto entre la socialización, más que si entendemos o no entendemos de habilidades digitales, que puede venir perfectamente después, ¿no? ¿Cuántas de nosotros o cuántos de nosotros aprendimos a mandar un correo electrónico el año 98? ¿No? Cuando ya habíamos desarrollado parte de nuestra educación inicial. Entonces, yo creo que depende mucho de en qué etapa estemos hablando. Y si hablamos de educación superior, sobre todo, es pensar en más que qué enseñar y qué no enseñar, porque eso dependerá también de cada disciplina, donde las habilidades básicas son unas habilidades que no podemos dejar de enseñar, porque si en medicina dejamos de enseñar cómo suturar, entonces difícilmente podremos salvar alguna vida. Es más bien integrar las habilidades digitales como parte de la vida cotidiana y del background cultural de las personas que vienen a estudiar, ¿no? Utilizar, y eso lo aprendimos en Ablapam, que las habilidades digitales están absolutamente desconectadas de la escuela, que la escuela es una escuela análoga, que tiene poco de digital y donde lo digital se integra de manera muy básica. Buscamos aprender, por ejemplo, ofimática, buscamos aprender correo electrónico, buscamos aprender ese tipo de habilidades que son las habilidades digitales de antes, versus la colaboración en línea, la colaboración constante, la protección de algo tan importante como la salud mental en redes sociales, que forma parte del día a día de nuestros estudiantes. Entonces yo creo que más que dejar de enseñar o aprender cosas, es integrar aquello que está en la vida cotidiana de las personas como parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Buenísimo, Ana María. Ya tenemos más preguntas, pero se nos acabó el tiempo. Así que te quería preguntar si es posible que dejemos aquí en el chat tu contacto, Sin tu, ningún tu problema, email. Sí, lo puse en la diapo final para quien perfecto. necesite contactar, yo feliz de colaborar. Los que quieran seguir conversando contigo sobre el tema. Así que, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad que estuvo muy enriquecedora tu presentación. Y ahora al resto los invitamos a continuar con todas las sesiones que tenemos en paralelo, que comienzan en las salas, en las salas en un minuto más. Muchas gracias.
Ya, chao, que estés Chao. bien.